¿Qué pasaría si la persona que cambia tu vida para siempre no fuera alguien con quien deberías enamorarte, sino tu propia jefa? Un padre soltero, luchando cada noche solo para salvar la vida de su hija. Nunca imaginó que un momento silencioso en el trabajo cambiaría todo su destino. Un baile inesperado, una mirada que lo detuvo todo, y una conexión imposible de explicar. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que sucede en el hospital te romperá el corazón y al mismo tiempo lo sanará. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a compartir este video con alguien que crea en las historias de amor reales y comentar desde qué lugar nos estás viendo. Ahora sí, vamos a comenzar esta historia. El sonido de la ciudad parecía más frío de lo normal. Aquella noche, como si las luces de los edificios no pudieran calentar lo que estaba a punto de suceder dentro de una sola oficina. Daniel caminaba por el pasillo con su uniforme ligeramente arrugado, sin imaginar que un simple turno extra cambiaría algo mucho más grande que su rutina diaria. Él no sabía que, en algún lugar entre el silencio y las sombras del edificio, alguien lo estaba observando por primera vez no como empleado, sino como ser humano. Ese momento parecía insignificante, pero a veces la vida no cambia con grandes explosiones, sino con pequeños instantes donde alguien decide mirar de verdad. Daniel no era el tipo de hombre que buscaba atención. Su vida había sido reducida a una sola prioridad desde el día en que su esposa se fue, su hija. Cada decisión, cada hora extra, cada sacrificio silencioso tenía un solo propósito: mantener a su pequeña Mía a salvo y con vida. Nadie en la oficina conocía la profundidad de su historia. Para los demás, era solo un trabajador más, alguien que limpiaba, organizaba y cumplía órdenes sin protestar. Dentro de él había un corazón agotado, un espíritu que se levantaba cada mañana, aunque la vida lo empujara hacia abajo, una y otra vez. Esa noche, el edificio estaba casi vacío. Solo quedaban luces tenues y el eco de teclados apagándose lentamente. Sofía, la jefa del departamento, seguía en su oficina revisando documentos importantes, sin imaginar que su vida también estaba a punto de cruzarse con algo inesperado. Ella era conocida por su disciplina, su mirada firme y su forma de mantener distancia emocional con todos. Nadie la había visto vulnerable. Nadie se atrevía a imaginarla fuera del rol de autoridad, pero incluso las personas más frías esconden historias que no cuentan. Y esa noche, sin saberlo, su mundo ordenado comenzaría a romperse lentamente. Daniel entró a la sala de descanso para terminar su última tarea. El cansancio pesaba en sus hombros, pero aún así, tarareaba una melodía suave, como si la música fuera la única forma de no derrumbarse. Sus movimientos eran simples, casi automáticos, hasta que comenzó a bailar ligeramente mientras limpiaba. No era un baile para impresionar a nadie. Era un momento de libertad silenciosa, un escape breve de la presión constante que llevaba dentro. Por unos segundos, dejó de ser el hombre cansado y se convirtió en alguien que recordaba lo que era sentirse vivo. Sofía apareció en la puerta sin hacer ruido. Su primera reacción fue sorpresa, pero no interrumpió. Algo la detuvo. No era común ver a un empleado comportarse así en un espacio de trabajo. Pero lo que más le llamó la atención no fue el baile, sino la expresión en el rostro de Daniel. Había diversión superficial ni despreocupación. Había dolor, nostalgia y una especie de esperanza rota. Era como si cada movimiento contara una historia que él nunca se atrevía a decir en voz alta. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no pensó como jefa, sino como observadora silenciosa de algo profundamente humano. El momento se volvió extraño cuando Daniel la notó. Su cuerpo se detuvo de inmediato, como si hubiérase atrapado en algo prohibido. La vergüenza apareció en su rostro en segundos y comenzó a disculparse sin parar. Pero Sofía no reaccionó como él esperaba. No había enojo en su mirada, ni juicio, solo silencio. Un silencio diferente, uno que no castigaba, sino que observaba. Le pidió que continuara. Esa simple frase cambió la energía del lugar por completo. Daniel dudó, confundido.
sin entender si aquello era una orden o una invitación a ser él mismo por primera vez frente a alguien más. Cuando la música volvió a sonar suavemente desde el altavoz, Daniel retomó sus movimientos, esta vez más lentamente, más consciente de su entorno. Pero poco a poco dejó de pensar en Sofía, dejó de pensar en el trabajo, dejó de pensar en las reglas. Su mente viajó a otro lugar, un lugar donde su hija reía sin preocupaciones, donde las noches no estaban llenas de deudas ni miedo, donde su vida no era una lucha constante. El baile se convirtió en una expresión involuntaria de todo lo que había perdido y de todo lo que aún intentaba proteger. Sofía observaba en silencio, sintiendo algo que no podía nombrar. El aire en la sala cambió cuando la música terminó. El silencio volvió a ocupar cada rincón. Daniel abrió los ojos lentamente, como si regresara de un lugar lejano. Su respiración estaba agitada, no por el esfuerzo físico, sino por la exposición emocional. Había olvidado que alguien lo estaba mirando. Había olvidado que en ese lugar no se permitían momentos como ese. Pero Sofía no se movió, no se fue, no lo regañó. En cambio, su voz rompió el silencio con una suavidad inesperada, preguntando por qué estaba allí tan tarde. Esa pregunta no sonaba como control, sino como interés genuino. Daniel dudó antes de responder. No. Estaba acostumbrado a hablar de su vida personal, especialmente con alguien en una posición tan alta. Pero algo en la mirada de Sofía lo hizo bajar la guardia. Finalmente habló de su hija, de su enfermedad, de las horas extra, de la necesidad constante de seguir adelante aunque su cuerpo pidiera descanso. Mientras hablaba, su voz se rompía ligeramente, como si cada palabra le quitara un peso del pecho, pero también le dejara una herida expuesta. Sofía escuchaba sin interrumpir, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que alguien realmente lo veía. El silencio después de sus palabras no fue incómodo, fue profundo. Sofía no respondió de inmediato. Por dentro, algo en ella se estaba moviendo. No era compasión superficial, era una comprensión más fuerte. Había pasado años rodeada de personas que solo veían resultados, números, rendimiento, pero frente a ella había alguien que no estaba sobreviviendo por ambición, sino por amor puro. Eso la desarmó de una forma que no esperaba. Y en ese instante, sin decirlo todavía, algo comenzó a cambiar entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Cuando finalmente Sofía habló de nuevo, su voz ya no tenía la misma frialdad de antes. Le dijo que no todos tienen su forma de trabajar, que lo que él hacía no era solo esfuerzo, sino dedicación real. Daniel bajó la mirada, incómodo con los elogios. No se sentía especial, solo obligado por la vida. Pero Sofía lo miró con una intensidad diferente, como si viera más allá de su cansancio. Y en ese cruce de miradas, sin promesas, sin palabras exageradas, comenzó la primera chispa de una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero que ya no podía ignorar. Daniel apretó los puños dentro de su bolsillo como si intentara contener todo lo que estaba sintiendo en ese momento. La conversación con Sofía había abierto una puerta que él no sabía cómo cerrar. Por primera vez en años, no se sentía invisible, pero al mismo tiempo eso lo asustaba más que la soledad a la que ya estaba acostumbrado. Sofía seguía de pie frente a él, en silencio, observándolo con una mezcla extraña de curiosidad y algo más profundo que ella misma aún no podía entender. El aire en la sala ya no era el mismo. Algo había cambiado sin permiso, como si el destino hubiera decidido intervenir en una noche normal. Sofía dio un pequeño paso hacia atrás, intentando recuperar su compostura habitual. Ella era la jefa, la autoridad, la mujer que siempre tenía el control. Pero esa noche, frente a Daniel, sentía que ese control se le escapaba lentamente. No era solo lo que había visto, sino lo que había sentido al verlo bailar, al escuchar su historia, al notar que detrás de ese uniforme había un hombre luchando contra un mundo que no le daba descanso. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no sabía cómo actuar. Daniel rompió el silencio con una voz baja, casi nerviosa. Dijo que debía volver al trabajo, que no quería causar problemas. Esa frase simple reflejaba toda su vida.
siempre pensando en no molestar, en no existir demasiado, en no ocupar espacio. Pero Sofía levantó la mano ligeramente, deteniéndolo sin dureza. Le dijo que no había hecho nada malo. Su tono era firme pero diferente, más humano. Daniel asintió lentamente, aún confundido, y comenzó a recoger sus cosas con la intención de irse cuanto antes, como si escapar pudiera borrar lo que acababa de suceder. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, Sofía lo llamó de nuevo. Su voz lo detuvo en seco. Él giró lentamente, sin saber qué esperar. Ella lo miró unos segundos antes de hablar, como si estuviera midiendo cada palabra cuidadosamente. Le preguntó si siempre trabajaba así de tarde. Daniel dudó, pero respondió que sí, casi todas las noches. La razón era siempre la misma. Su hija, Mía. Cada palabra que salía de su boca hacía más evidente la carga que llevaba encima. Sofía escuchaba en silencio, procesando algo que nunca había considerado antes, que alguien en su empresa vivía no para ascender, sino para sobrevivir. El tiempo parecía moverse más lento dentro de esa sala. Finalmente Sofía le dijo que podía irse, pero su mirada no lo soltaba. Daniel salió del lugar con pasos lentos, pero su mente seguía atrapada en esa conversación. No entendía por qué esa mujer, tan distante siempre, había mostrado interés en su vida. No entendía por qué su corazón latía diferente ahora. Y lo más peligroso de todo, no entendía por qué no podía dejar de pensar en ella. Los días siguientes en la empresa comenzaron a sentirse diferentes. Daniel seguía con su rutina, pero ahora notaba pequeñas cosas. Sofía pasaba más por su área de trabajo, lo observaba desde lejos, y en algunas ocasiones le hacía